En Personal Coach hoy trataremos el tema trastorno de personalidad antisocial. Trastorno de personalidad antisocial. Cuando hablamos de antisocial, hablamos de una persona que es opuesta a los principios que establece una sociedad para vivir en armonía. Bienvenidos a esta temática que es sumamente importantísima. Con la firme convicción tratamos estos temas creyendo por los años de experiencia, muchos años trabajando con pacientes y tratantes internos, viviendo con ellos prácticamente en una clínica o clínicas que hemos tenido como familia hace muchos años. Por ahora solo tenemos la modalidad de trabajo a través de videoterapia o si no, el paciente viene, se hospeda un tiempo o lo tratamos a través de redes de apoyo, tanto psicólogos, terapeutas, médicos, para poder fortalecerle y él pueda alcanzar su meta, el vivir sin adicciones y tener unas relaciones familiares saludables. Casos muy tristes de familiares y de pacientes que en sus intentos, muchos intentos fallidos y dolorosos, la búsqueda insaciable muchas veces, las inversiones también económicas, el tratar de ayudar a su ser querido a liberarse de las cadenas, de la prisión que viene a ser la droga, el alcohol o algún otro tipo de adicciones que les priva de relacionarse felizmente con su familia, con sus seres queridos. Hijos que crecen sin padre, esposas que viven con hombres ausentes, ya que ellos o ellas, en el caso de mujeres, que tienen cuadros crónicos y fuertísimos de ataduras a las drogas, no han logrado superarla. Trastorno de personalidad antisocial. Sus características o los que pueden ver sus familiares y conocidos en la sociedad, médicos, psicólogos y psiquiatras y también líderes religiosos expertos en estas temáticas, ya que han analizado por años el comportamiento del ser humano y en sus defectos de carácter, alteraciones psicosomáticas, psicosociales y psiquiátricas se ven impedidos muchas veces de poder solucionar su problema. ¿Por qué? Porque es imposible poderles ayudar si el paciente, el tratante, no reconoce el ser humano que tiene una alteración o un comportamiento que lo aleja de su familia, que lo lleva a lastimar a sus seres queridos, ya que una de las características de este trastorno de personalidad antisocial es que es malo consigo mismo, con sus hijos, esposa, hermano, madre, padre, compañeros de trabajo o de estudio. Es malo, es cruel, se ríe de las tragedias o se burla del sufrimiento y de las lágrimas que muchas veces caen de una madre desesperada, de hermanos o hermanas que no saben más qué hacer y se ciñen de impotencia, de hijos y de seres queridos. Es malo con ellos. Muchas veces cae hasta en el cuadro de delincuencia, robando en su propia casa, después robando a otras personas y termina muchas veces en cárcel, en prisión o en muerte, porque para sostener un hábito insano o un vicio o un pecado
o un trastorno, una alteración en las bases mismas de su comportamiento, que es destructivo y autodestructivo, termina muerto lastimosamente. Y su familia con el corazón destruido. Las personas que tienen este tipo de trastorno antisocial incumplen con la ley de sus padres, la ley propia del ser humano y de la cultura, las leyes estudiantiles, las leyes del gobierno, las leyes de tránsito, las leyes de Dios, las leyes de la psicología, de la terapia o de un programa de 12 pasos como es el de NA o el de AA y toda la literatura que procura y le da directrices para que él pueda salir. Aborrece todo tipo de límites, de leyes, y eso le hace un ser peligroso para sí mismo y para los demás. Es deshonesto consigo mismo y con los demás. La deshonestidad viene a ser parte de su naturaleza. Él necesita precisar un tiempo y su familia debe rogar al Eterno y debe buscar expertos en el tema que le hagan entrar en conciencia, que derriben todos sus argumentos autoprotectores y que los utiliza como justificativo de la vida que él lleva. Es necesario que podamos guiarle a ser honesto consigo mismo. Y el primer paso de honestidad que él puede tener para consigo es guiarlo a reconocer que tiene un problema que le está dañando como ser humano, que le impide ser feliz, que le impide reconocer las cadenas y las ataduras que tiene por causa de las adicciones o el trastorno que él tiene. Es mentiroso, es agresivo, es despreocupado consigo mismo y con sus responsabilidades por los demás o con los demás, sin remordimiento. Tiene ahí un cuadro de una persona psicópata. Los psicópatas no tienen remordimiento. Dañan, hieren, lastiman, abandonan, hasta asesinan y se ríen irónicamente del dolor, de la tragedia o de la muerte que sus comportamientos insanos, antisociales, como un trastorno en su vida, lo llevan a cometer. Y como último, es irresponsable y poco previsor. Es irresponsable por naturaleza. La familia tiene que cubrir sus irresponsabilidades. Madre, el padre, hermano, esposa e hijos, sus abuelos. Y hasta muchas veces la misma sociedad o los médicos y psicólogos o terapeutas que ayudan o tratan de ayudarle fallidamente muchas veces en salir de sus cuadros crónicos de trastorno antisocial. Poco previsor. Él no tiene la capacidad porque no se entrega a estudiar tanto las causas como las consecuencias de sus actos o sus acciones. Una persona con este tipo de trastorno casi es imposible que salga de la condición en la que ha caído como ser humano, como miembro de una familia o de una sociedad. Casi es imposible, sea hombre o mujer, que salga de ello hasta que no reconozca con toda propiedad que tiene un gravísimo problema, que necesita en este caso, alguien que tiene este trastorno, de un cuerpo de ayuda.
Eso quiere decir un terapeuta espiritual, un terapeuta en el área psicológica, un terapeuta en el área de las adicciones, y necesita un médico para que pueda ayudarle con sus desequilibrios y sus impulsos de ansiedad, de violencia, palabras, golpes y hasta intentos de dañarse a sí mismo o de quitarle la vida, aún a su propia madre, esposa o hijos. Poco previsor. Se necesita ayudarle a entender, a visionar que puede causar más daño del que ya se ha causado o ha causado a otro. ¿Conoce usted alguna persona así? Las personas con este tipo de trastorno, sea hombre o mujer, tienen un alto cuadro de agresividad, de violencia y de impulsividad. Hombres o mujercitas con este tipo de trastorno, si no se lo identifica a tiempo, fracasarán en su trabajo, fracasarán en sus estudios, fracasarán en su pareja, fracasarán siempre, siempre, siempre en el amor. Y lo más triste es que siempre buscarán hacerse la víctima o el víctima y echarle la culpa a terceras personas. ¿Qué se debe hacer en casos como este? Cuando usted identifica tipos de trastorno. Tocamos este tema porque tanto en el área natural, aún en el área profesional, puede ser un doctor, un abogado, un arquitecto, un profesor, que lastimeramente o lastimosamente ha desarrollado esta patología o este trastorno, o nació con esa patología por situaciones de daños aún desde el vientre, que suele suceder. La ciencia médica lo ha comprobado. También vemos en personajes de la historia, tanto líderes que se volvieron malvados, dentro de la historia de los reyes, en el mismo pueblo de Israel y en otras culturas, líderes, padres, hijos, madres, con este tipo de trastorno antisocial que necesita ser tratado, como yo les digo, por una persona entendida o un especialista que puede evaluarlo y trazarle un plan terapéutico de sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad familiar. Tienen un grado de conciencia, sí, 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 no la han perdido toda, ya sea que esté dentro de un centro de ayuda o de tratamiento. Nosotros brindamos ahora un tratamiento, una ayuda a través de este medio de videoterapia y hacemos un acompañamiento y le sugerimos todo el cuerpo clínico que puede encontrar en su ciudad o en su país donde se encuentre. Personajes bíblicos que terminaron muy mal por este tipo de trastorno, que no viene a ser un demonio exactamente, sino que viene a ser un área, una raíz de pecado o de comportamiento insano, que por la cultura, el barrio, la familia, el individuo lo ha asumido como propio, como una identidad y una forma de vivir. Dos tipos de ayuda. La espiritual tiene que entregarse totalmente a hacer los principios que debe obedecer y debe pedir mucha fuerza para poder lograrlo, guiado por un líder espiritual que entienda a profundidad la temática. En lo psicológico debe de ceñirse a dejarse guiar y a hacer al pie de la letra lo que debe. Debe empezar y terminar un proceso terapéutico y sobre todo cuando se vea tentado a abandonar. Claro que sí, 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 puede salir. Porque cuando el hombre quiere y planta la meta y sabe que va a haber dolor y sufrimiento en el proceso, pero la meta le va a dar mayor satisfacción, el tiempo que sea necesario, resistirá y avanzará porque quiere ser libre de esas cadenas que le han llevado al fracaso. No siempre es una persona adicta, pero sí una persona que por su característica vive amargada,
sola y abandonada, que por su característica mucha gente no quiere estar con él o con ella y que fracasan recurrentemente en el matrimonio o en las relaciones. Y que por causa de este trastorno, si no se lo sana, como le digo, nunca, nunca, nunca podrá salir de las drogas, si no es con esfuerzo y valentía, con la ayuda de su poder superior, someterse a sus órdenes y con la ayuda de personas que entienden lo que es la sanidad emocional y psicológica. Traza un plan terapéutico y trázate una meta a corto, mediano y largo plazo para que puedas ver los cambios. No te desanimes si tienes este tipo de trastornos. Sí es posible lograrlo, pero te tocará valentía, mayor esfuerzo y coraje para lograrlo. Y si eres seguidor de Cristo, puedes apelar a ese pasaje que con sus fuerzas todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hasta la próxima en Personal Coach.